Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este día miércoles 14 de agosto del 2019. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un resumen informativo acerca de lo más importante que ha ocurrido en Australia en las últimas horas. Como siempre, les recordamos que estamos en el 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para toda la ciudad de Sydney. También nos pueden escuchar descargando nuestra aplicación Radio Austral en forma gratuita en cualquier teléfono celular de cualquier marca, diseño o sistema operativo. Y también nos pueden escuchar en el momento que ustedes quieran. Este segmento de Hora Noticias queda a disposición de nuestro público entrando a nuestra página de Facebook, Austral La Primera, mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, así se escribe en español, o entrando a mi página de internet, ezequieltrumper.com.au, donde van a encontrar allí toda la información necesaria para poder escuchar este segmento de Hora de Noticias sin el menor problema en el momento que ustedes quieran. Muy bien, ahora sí nos metemos directamente en la información. Realmente es con bastante pesar que tengo que informarles que, como quizás muchos de ustedes ya sepan, ocurrió un atentado terrorista, por ahora eso es todo lo que parece, en pleno centro de la ciudad de Sydney, donde un individuo de unos 20 y pico de años, de apariencia caucásica, o sea, apariencia europea, con un enorme cuchillo, acuchilló a una mujer inocente que transitaba por la zona de entre York y King Street, en pleno centro de la ciudad. Yo tenía mi oficina allí durante casi una década, a 30 metros de allí. Es una zona que muchos de ustedes conocerán muy bien. Y este individuo salió de la nada, empezó a gritar el grito de guerra islámico, que Dios es grande o Alá es grande. Eso ocurrió a las 2 de la tarde del día de ayer. La mujer fue llevada al hospital, pero hasta ahí parecía que no era para mayores. Por supuesto, imagínense, la mujer se va a recuperar de sus heridas, pero minutos después apareció el cadáver de una mujer a quien le habían cortado la garganta en un departamento que estaba a metros de donde ocurrió el primer incidente que fue reportado por la policía. El presunto asesino o presunto instigador del cuchillazo, no podemos decir que es la misma persona, pero todo apuntaría a eso, aunque no lo podemos afirmar. Fue no aprehendido por la policía, sino por la gente que estaba allí. Realmente 3 o 4 muchachos, en un acto de arrojo y de tremendo heroísmo y bravura, se lo rodearon, escudándose con sillas, hasta que lo pudieron acorralar y lo pusieron en el piso. No lo mataron ni lo lincharon, como seguramente muchos de ustedes lo hubieran preferido, pero en Australia no hacemos esas cosas todavía, felizmente. Y después la policía llegó, tardó bastante aparentemente, porque esto ocurrió en pleno centro de la ciudad. Después la policía llegó y lo llevó obviamente a una seccional, y después lo llevaron al hospital de St. Vincent. Tenía aparentemente algunas heridas y hoy está en custodia policial, obviamente, y bueno, la investigación nos irá contando y mostrando qué fue lo que ocurrió. Esto es obviamente muy choqueante para todos nosotros. Felizmente en Australia el control que tenemos para la circulación de armas de fuego es muy estricto, porque uno no quiere ni siquiera ponerse a pensar qué hubiera pasado si este degenerado hubiera tenido armas más potentes que un simple machete, que tenía un machete, no era un cuchillo, era un machete en realidad. No se sabe más que eso por ahora. Al final lo detuvieron con cajas para transportar
botellas de leche y le pusieron una silla arriba para que no se pudiera mover. Esto es un shock realmente para todos nosotros. Ha quedado claramente individualizado esta persona en el sentido que gritó consignas de lucha islámica en el momento que estaba perpetrando estos actos. No podemos decir si lo hizo en representación de un grupo islámico o no, eso es imposible saberlo, tampoco importa realmente, pero no fue un crimen con un motivo de lucro, fue un crimen de odio y fue un crimen netamente de corte político, porque este hombre, reitero, no estaba queriendo robarse un banco, ni un auto, ni la billetera, ni el reloj a nadie. Pero ha quedado claro, y está grabado en videos, que el hombre gritó "Allahu Akbar" en el momento que estaba tratando de cometer estos delitos y cometiéndolos. Uno podría editorializar y decir cosas muy duras al respecto, pero preferimos que usted saque las propias conclusiones y nosotros en este caso decirle con el silencio lo que pensamos, que seguramente es muy parecido a lo que está pensando usted. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Y cambiando de tema por completo, aunque sí tenemos más información acerca del presunto atentado. Digo presunto atentado porque está establecido por cámaras de video que así lo atestiguan. El individuo estaba gritando Allahu Akbar cuando hacía esto. Ahora, si él es islámico o es un demente, no lo sabemos. Lo que sí no podemos admitir, a menos que sea comprobado por un psiquiatra especializado en psiquiatría forense, es que era un individuo con problemas mentales. Porque mucha gente tiene problemas mentales y la gran mayoría de la gente que tiene problemas mentales no comete estos delitos. Así que no podemos decir, bueno, era un enfermo mental. Toda persona que comete estos delitos es un enfermo mental. Pero eso no significa que ese es un factor exculpatorio. Repito, ese no es un factor exculpatorio. Puede ser un factor mitigante, pero no un factor exculpatorio. Disculpen que utilice una terminología estrictamente legal, pero es así. No es exculpatorio, es mitigante. Pero bueno, ya lo podremos saber en las próximas horas. Si tenemos más información, vamos a suspender la promoción habitual de Radio Austral y vamos a darle flashes informativos en caso de que sea necesario. Esperemos que no lo sea, por supuesto. Ahora sí, cambiando completamente el ángulo de la información, el gobernador del Banco Central, y no vamos a hablar de política económica ahora, le vamos a contar otra cosa que quizás lo va a hacer reflexionar o enardecer. Vamos a ver. El gobernador del Banco de la Reserva de Australia, que habla y habla y habla, para mí es el peor que hemos tenido en muchísimo tiempo, el peor, dijo que habría que dar un aumento del 3% a los trabajadores en el sector público para poder aumentar el nivel de la economía. Para mí este tipo no está a la altura del cargo, les aclaro. Está diciendo, aumente el salario 3% del erario público. O sea que el gobierno, o sea nosotros, con nuestros impuestos, tenemos que pagarles más a los servidores públicos. Pero yo le voy a decir una cosa, antes que eso. Le voy a leer exactamente lo que dijo el actual jefe de la autoridad monetaria. Dijo que estamos en una situación ahora en que las normas de aumento salarial están bajando del 2 o 2,5% en vez del 3%. Pero yo creo que este tipo, y lo venimos criticando hace mucho tiempo y cada vez encontramos más argumentos para hacerlo, no se da cuenta de una cosa que no hace falta ni siquiera estudiar economía para darse cuenta. Seguramente el 15% de la gente que está empleada por el gobierno se va a poner muy contenta si el aumento sube el 3%. Pero el otro 85% se lo vamos a tener que financiar con nuestros impuestos. Y le voy a decir una cosa. El sector público australiano paga salarios desmesurados, grotescamente altos, con los que pagan los servicios públicos de países mucho más importantes que Australia y mucho más complejos que Australia.
Mire, le voy a dar algunos ejemplos nada más. En primer lugar, lo que le quiero decir es que el gobierno federal tiene unos 240.000 empleados, o tenía a junio del año pasado, y eso significa que con los estados tienen 1,5 millones de empleados y las municipalidades o los councils tienen 188.000 empleados. Lo que Australia gasta en salarios públicos es unos 158.000 millones de dólares al año. Escucha bien, 158.000 millones de dólares al año. Entonces, si aumentamos el 1% los salarios de esta gente, esos 1.600 millones de dólares más por año en impuestos que tenemos que recaudar. Y si aumentamos el 3%, bueno, haga la cuenta, no es muy difícil, es el 4.7, 4.8% de lo que, si dije bien, 3, sí, por ciento de 4.800 millones de dólares más o menos. Dólar más, dólar menos. Pero esto que ya es de por sí ridículo, y que lo diga nada más el gobernador de la autoridad monetaria, ¿de dónde lo sacaron a este hombre? Sé dónde estudió, tiene unos títulos bárbaros, todo fenómeno, pero la verdad se ve en la cancha, no en los títulos. Yo estudié en universidades fantásticas, pero mis clientes no me juzgan a mí por dónde estudié, sino por cómo hago yo mi trabajo, ¿verdad? Lo mismo yo estoy diciendo de este señor, que se está equivocando cada vez más. Pero le voy a decir una cosa. Usted sabe, por ejemplo, el secretario del Tesoro, no el tesorero George Frydenberg, sino el que está a cargo del secretario del Tesoro, o sea, de la burocracia que maneja el Tesoro, que es el Ministerio de Economía, Treasury se llama en inglés, tiene un salario de $893.000 por año. O sea, digamos, dólar más dólar menos, $900.000 por año. Que es 170% más que lo que recibe su par en Gran Bretaña, que preside una economía infinitamente más grande y 3 veces más grande y una burocracia infinitamente mucho más grande. El primer ministro Scott Morrison gana más del doble de lo que gana el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, o quien quiera que fuese. A pesar de que Gran Bretaña es la quinta economía del mundo, más o menos, sí, la quinta economía del mundo, y es mucho más difícil manejar Gran Bretaña que manejar Australia. Los jefes de la Armada, la Marina y la Fuerza Aérea reciben unos $580.000 por año, que es 90% más de lo que reciben quienes manejan la Armada, la Marina y el Ejército en Gran Bretaña, que hasta tiene armas nucleares y una fuerza de guerra muy superior. Le digo más, el que está a cargo del Departamento de Estadísticas de Australia, gana $700.000 por año. En Gran Bretaña, ese mismo trabajo, para comparar países similares, ¿no? O sea, Gran Bretaña es mucho más complejo, mucho más grande que nosotros, y mucho más rica también. Pero Gran Bretaña, el mismo trabajo, paga 90% menos. Y además, el que está a cargo del Departamento de Estadísticas vive en Canberra, que es un poquito más barato que Londres, ¿no? ¿No le parece? Después, hay 3.405 ejecutivos de alto nivel en el sector público australiano, solamente el año pasado, y el año anterior había 2.700. Todos estos ejecutivos ganan más que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el banco central más grande del mundo. No estamos comparando a Philip Lowe, que gana 4 veces más que lo que gana su par en Washington. Estamos hablando que hay 3.400 ejecutivos en el sector
público federal australiano que ganan más que el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central más complejo y difícil de administrar del planeta. El propio Reserve Bank of Australia tiene 181 economistas y ejecutivos que ganan más de $200,000 por año, con un promedio de salarios de $300,000. Esos salarios son descomunales. En Estados Unidos, por ejemplo, le voy a contar algo. Cuando yo era estudiante en Estados Unidos, estudiante de Derecho, estudiar en Estados Unidos es mucho más caro que estudiar en Australia. Pero si un graduado de la Facultad de Derecho en Estados Unidos decidía tomar un trabajo no en el sector privado, sino en el sector público, le perdonaban la deuda. Si tenía que trabajar 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente, pero le perdonaban la deuda, que era de decenas de miles de dólares. ¿Por qué? Porque el sector público paga mucho menos que el sector privado. Es así, porque trabajar en el sector público, por ejemplo en Estados Unidos, es visto como un servicio al público, un sacrificio que hace un profesional, que es un sacrificio a medias, porque después que uno trabajó en el sector público, lo contrata en el sector privado por un salario muy superior por la experiencia y contactos que tiene. Eso es cierto también. Pero cuando uno va al sector público, uno reduce su salario o sus expectativas, pero no acá en Australia. Acá paga lo mismo prácticamente el sector público y el sector privado. Lo que es absurdo, completamente absurdo, y además es como sería en inglés unaffordable. No lo podemos financiar más. Porque yo le estoy diciendo, señor o señora, que usted me está escuchando y que vive con una pensión cada vez más modesta, o muy modesta, que a usted le debe dar mucha bronca que haya 3.500 o 4.400 funcionarios públicos en Australia, pagados por el Estado, por usted, por quien les habla, que tienen salarios que son superiores al salario que tiene un funcionario público del más alto rango mundial, como es el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos. Eso es realmente disparatado. Y encima el gobernador del Banco Central de Australia, el señor Lowy, quiere que le aumenten a esta gente el 3%. Si yo le vengo diciendo hace bastante tiempo que yo tengo mis dudas acerca de la inteligencia y el criterio de este señor, ahora creo que ya no le pueden a usted quedar ninguna duda. Él quiere que a toda esa gente que gana fortunas le aumenten el sueldo. Insólito. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Antes de pasar al próximo tema, les cuento que el próximo día, jueves 22 de agosto del 2019, o sea, el jueves 22 de agosto, para hacerlo bien cortita al pie, vamos a estar una vez más utilizando las oficinas de Radio Austral en Fairfield para atender legalmente a toda la gente de la comunidad que vive en el oeste y que quiera hacer o actualizar sus testamentos, que necesite hacer un Power of Attorney o un Enduring Power of Attorney en caso que tengan un familiar o ustedes mismos puedan desarrollar algún tipo de problema de incapacidad o demencia y no puedan atender sus propios asuntos. Si ustedes quieren hacer un Enduring Guardianship para que alguien pueda tomar decisiones por usted o por alguien que ustedes consideren un ser querido en caso de que tengan incapacidad y estén en un hospital o nursing home, si necesitan hacer algún tipo de poder para utilizar en Sudamérica o en España, que pueden hacer perfectamente aquí en Australia sin tener que pasar por ningún embajado o consulado, cosa que mucha gente ignora y que les aseguro que es así. No lo podemos hacer nosotros aquí directamente, como si lo hicieran y notificaran y notarizaran en sus países de origen. Cualquier tema de derecho de familia, cualquier tema de derecho comercial, cualquier tema de derecho de tránsito o insolvencia, llámenos. Va a ser el día jueves 22 de agosto y atendemos solamente con turno previo para que ustedes no tengan que esperar cuando lleguen a la radio. Para hacer una cita, porque hay que hacer cita, reitero, hay que llamar al teléfono celular de quienes habla, Ezequiel Trumper o Ezequiel Trumper, como se pronuncia en inglés,
y hablen conmigo directamente. No les doy el teléfono de mi oficina porque mi secretaria no habla castellano. Así que el teléfono para llamar y hacer un appointment es el 0412-388-369. Lo voy a reiterar en un momento, pero reitero, va a ser el día jueves 22 de agosto y es para evacuar temas legales para cualquier persona que quiera hacerlo y que viva en el oeste y no quiera acercarse a nuestras oficinas que están en el este de la ciudad. El teléfono, lo reitero, 0412-388-369. Si no lo puedo anotar, lo va a encontrar en la página 2 del Semanario Extra Informativo. Si no, puede entrar a mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, o llame a la radio y le van a dar el teléfono sin ningún tipo de problemas. Entonces, jueves 22, los espero ese día, hagan una cita, va a ser un placer, como siempre. Hacemos una pausa y continuamos con la actualidad. El caso del jugador de rugby Israel Folau ha llegado a la corte y en una audiencia que tuvo lugar en la Corte Federal en Melbourne en el día de ayer, el caso fue pospuesto hasta el año que viene. Después de la audiencia, que es una audiencia preliminar, no es una audiencia de fondo, nada importante se discutió, su abogado dijo que su cliente está todavía buscando una disculpa de las autoridades de rugby en Australia. Dice que una disculpa iría un largo camino para resolver, sería el principio para poder resolver esta disputa. Dijo que Folau está buscando una respuesta y además está esperando con ansiedad y gran expectativa la audiencia que va a tener lugar el año próximo, porque él está profundamente convencido de sus convicciones religiosas y que no hizo absolutamente nada malo. Dice que obviamente que hay discusiones entre las dos partes. Obviamente, dice el abogado, palabras de él, no mías, que es un tema muy intenso y no hay ninguna duda que estas discusiones van a arreglar. Pero Israel Folau está absolutamente comprometido con su actitud religiosa y está extremadamente fuerte en este momento de los procedimientos. El caso va a ir a la corte, como en una audiencia, se va a ver una audiencia real, no una mención, en febrero del año próximo, una vez que las autoridades de Rugby Australia pidieron que el caso no tenga lugar en Melbourne, sino que se mueva a Sydney, lo que fue rechazado por el Chief Judge William Alstergen, que está presidiendo el caso. Rugby Australia quería, por razones que no entiendo realmente muy bien, que el caso tenga lugar en la Corte Federal en Sydney, y no entiendo por qué diferencia. Realmente no puedo entender, no sé, no les gustará el juez, no tengo idea. Pero querían que la movieran a la Corte Federal o alternativamente a la Corte Federal de Circuito en Sydney. Pero el tema no prosperó y los abogados de Folau, en este caso el barrister que lo representa, Stuart Wood QC, dice que la Federal Circuit Court está perfectamente, tiene los atributos necesarios como para poder escuchar esta disputa. Pero más allá de esto, que son cosas técnicas, la realidad es que el caso recién va a llegar a la corte para un caso en una audiencia con testimonios y demás en febrero del 2020. Y yo creo que va a ser para alquilar balcones literalmente. Mientras tanto, Folau sigue sin cobrar, sigue sin poder jugar al rugby, se va a perder el mundial, Australia se lo va a perder en la cancha, y la injusticia que está viviendo, en mi opinión por lo menos, no sé qué pensará usted, la injusticia que está viviendo va a continuar impune. Porque sabe una cosa, el problema cuando ocurren, yo tuve muchos casos de estos, no como gente como Folau, pero con otros casos, cuando una persona es vulnerada en su dignidad por un empleador, lo que ocurre mucho más a menudo de lo que usted se imagina, por más que después el empleado o el ejecutivo gane el juicio y le paguen todo lo que le deben pagar, la persona que fue humillada y maltratada queda con un estigma, queda a veces deprimida, a veces angustiada, a veces enojada,
Por eso yo siempre le digo a mis clientes que están en esta situación, no casos de falado, sino muchos otros que no tienen la trascendencia, pero para la persona involucrada es lo mismo. Le digo, sí, ustedes lo trataron mal, sí, ustedes le hicieron vivir una tremenda injusticia, y le voy a decir una cosa, señor o señora. Aunque yo consiga que usted cobre 12 millones de dólares, que obviamente no es el caso, aunque le paguen todo lo que usted necesite, todo lo que usted quiera, todo el dinero que le paguen no le va a borrar la humillación, la bronca y el maltrato que usted ha recibido. Por eso me da pena por Falao, porque aunque gane, ya perdió. Porque el sufrimiento que internamente debe tener, más allá de sus profundas convicciones religiosas, le va a quedar y lo va a acompañar de por vida. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Ayer le contábamos de las elecciones de Argentina y quiero contar una noticia que te ha relacionado con eso, pero no es necesariamente de política argentina, sino de economía. Horas después de que se conociera el resultado que consagra prácticamente va a ser una formalidad la elección en octubre, al kirchnerismo como la nueva fuerza gobernante en el país, abrieron las bolsas. Y lo que pasó, usted no me lo va a poder creer, pero se lo voy a contar igual. La bolsa argentina cayó un 48%. Escucha bien, un 48% medida en dólares, que es la única moneda con la cual puede ser medida, porque el peso argentino no vale nada, que fue la peor caída bursátil, excepto una, en la historia financiera en los últimos 70 años. Solamente Sri Lanka una vez tuvo una caída superior en la década del 50, en realidad 1950. O sea que de 1950 a la fecha no hubo una caída bursátil peor de la que tuvo las acciones en la Argentina en todo ese tiempo. Y esto, que ya de por sí es escalofriante, demuestra cuál es lo que esperan los inversores del nuevo gobierno, que yo no creo que va a ser tan terrible, soy sincero, pero la expectativa era que el gobierno tenía chance de ser reelecto y pasó todo lo contrario. Todas las encuestas que se habían dado al respecto fueron todas equivocadas, igual que en Australia, donde todo el mundo daba por ganador a Shorten y al final perdió. No había una sola encuesta que daba a Morrison como ganador y al final ganó. Evidentemente hoy las encuestas no valen ni el papel en el cual están publicadas, ¿verdad? La deuda externa argentina, los bonos, cayeron en promedio un 25% en un solo día. Eso sin precedentes. Eso sin precedentes. Un bono puede bajar el 1 al 2%. 25%, y es una barbaridad el 1 o 2%. El 25% ya es tremendo. Es más, si usted se atreve a comprar bonos argentinos, solo le van a pagar el 35% de retorno. No lo haga, por favor. El peso se devaluó solamente en un día casi el 25%. Después quedó menos, pero más o menos fue un desastre. Y el problema que tienen los argentinos, no nosotros que estamos acá, los argentinos, es que van a tener que adelantar las elecciones porque no van a aguantar de aquí al 10 de diciembre cuando asuma el nuevo gobierno. Si bien técnicamente la elección del pasado domingo no definía nada, ya se sabe quién va a ser el nuevo presidente, que va a ser Alberto Fernández. Y la vicepresidenta, que va a ser la expresidenta Cristina Kirchner, o Fernández de Kirchner. La fórmula es Fernández. Yo no voy a decir nada acerca de lo que pienso de ellos. Yo nunca fui kirchnerista, jamás seré peronista. Pero para la Argentina ganarle al peronismo, por la Argentina la gran mayoría de la gente es peronista y así les va después, ¿no? Pero no es un tema mío. Era imposible que le ganara a un gobierno que había hecho las cosas tan desastrosamente como hizo el gobierno del señor Macri. Y el tema que tienen los argentinos hoy por hoy es que hay una alta posibilidad o probabilidad de que hagan un default en su deuda.
Hay algo que usted quizás no conozca, yo le voy a contar, que se llama el Credit Default Swap. Usted mira, ¿de qué me está hablando, Ezequiel? Bueno, el Credit Default Swap es para decírselo bien clarito y en criollo, es lo que vale una póliza de seguro en el caso de que usted tenga un bono de deuda argentina, de que si el bono quiebra o la Argentina quiebra, usted va a cobrar igual porque usted compra un seguro. Usted compra un seguro para que en el caso de que el gobierno argentino no le pague. Bueno, esos instrumentos están marcando en sus precios un 75%, escucha bien, 75, un 75% de probabilidad de que el gobierno argentino no cumpla sus obligaciones internacionales en los próximos 5 años. O sea que prácticamente están descontando que va a haber un default. Hacemos una pequeña pausa, porque ¿qué más le puedo contar, no? Hacemos una pequeña pausa, no. ¿Qué más le puedo contar en el sentido siguiente? No se enoje conmigo, si usted es peronista. Le estoy contando lo que dicen los números, no es una opinión mía. Los mercados dijeron tal cosa. La gente votó, porque hablar es fácil, pero los mercados votan con la plata. Y esto es lo que dice la gente que va a pasar. Para mí, claro, no va a ser tan terrible. Pero el problema es que una vez que estos empiezan, pero el peronismo es una bolsa de gatos. Entonces cuando llegan al poder se van todos contentos y felices, después empiezan a pelear entre ellos. Y van a saber quién prevalece, cómo, cuándo y dónde. Pero ya, ¿sabe qué? Yo soy argentino, pasé más de la mitad de mi vida fuera de Argentina, ya bastante más de la mitad de mi vida fuera de Argentina. Y mirando para atrás, quizás si usted es argentino me dé la derecha, qué bien que hicimos en irnos, ¿eh? Qué bien que hicimos en irnos. Y qué feliz que estamos que no vivimos ahí. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Una noticia muy triste para compartir con todos ustedes. Ayer murió el jugador de fútbol José Luis Brown. Apenas tenía 62 años. Fue quien convirtió el primer gol para Argentina en la final de la Copa del Mundo en 1986. El Tata Brown, como lo llamábamos todos, estaba internado en una clínica de la ciudad de La Plata y afectado en los últimos meses por una enfermedad neurodegenerativa. Brown ni siquiera iba a jugar como titular en el Mundial de 1986. No tenía lugar en el equipo. Llegó a México con una rodilla en la miseria y el titular iba a ser Daniel Passarella, uno de los hombres fuertes del equipo. Pero Passarella tuvo una infección intestinal que lo marginó de todo el campeonato. Y Brown lo reemplazó y jugó los 7 partidos de la campaña mundialista. Es más, se enteró que iba a jugar como titular 4 horas antes del debut de Argentina en el Mundial. Empezaron jugando el partido contra Corea del Sur, que ganaron cómodamente 3-1, 4-1, no me acuerdo, pero un triunfo clarito. Y no estaba llamado siquiera para jugar en el equipo y terminó siendo el héroe. Porque en la final con Alemania tuvo una jugada de pelota detenida donde chocó contra Genes, un delantero alemán que era como una roca, y tuvo una lesión en el hombro. Cuando lo atendió en plena final en el Estadio Azteca, el doctor Raúl Madero, que fue también jugador y ganó la Copa del Mundo con Estudiantes de La Plata, derrotando al Manchester United en Old Trafford en 1968. Brown, que era un hombre de campo y con un carácter muy fuerte, le dijo: Raúl, ni se te ocurra sacarme. Ni se te ocurra sacarme. Ni loco salgo. Estoy bien. Ya está. El tipo tenía tanto dolor que no podía ni estirar el brazo. Lo tenía recogido. ¿Y saben lo que hizo? Hizo lo mismo que hacía en sus horas de potrero cuando jugaba en el barrio. Con un mordiscón, o sea, con los dientes. En plena Copa del Mundo le hizo un agujero a la camiseta y metió un dedo para que el brazo no le quedara suelto. Y así jugó todo el segundo tiempo, en la final mundial. Antes, a los 23 minutos del primer tiempo, había hecho el gol que lo puso en la inmortalidad. Fue un cabezazo para conectar
un tiro libre de Burruchaga, una jugada preparada que tenían los argentinos. Porque Brown dijo, Burruchaga le pegaba siempre con comba hacia afuera, y cuando sacó el centro di el paso hacia adelante para elevarme y de reojo vi al arquero alemán, Schumacher se llamaba, que venía jugadísimo. Como lo tenía Diego Maradona adelante, me apoyé en él, porque Maradona era petizo, y cabeceé. Jugó poco en el seleccionado argentino, apenas 36 partidos, se hizo un solo gol, el del Mundial. Y Brown, que era muy creyente, dijo, el destino y Dios quisieron que fuera la final. Ese gol me cambió la vida, me cambió el documento. Desde entonces pasé a ser José Luis Brown, el Tata, el que hizo el gol en la final del mundo. Yo quería compartir con ustedes el relato de ese gol que inmortalizó a José Luis Brown en la voz del inigualable relator, para mí el mejor relator del mundo, que es Víctor Hugo Morales. A pesar de que no coincido políticamente con él, uno en la vida tiene que ser justo y decirle que Víctor Hugo, relatando, es extraordinario. Este es nuestro homenaje a José Luis Brown. Batista muy bueno para Maradona, Maradona para Burruchaga. Marca del fondo, sacando Jacobs otra vez. La pelota de Cuchupo que aparece por la punta derecha. A Maradona, Maradona. Viene por Maradona. Maradona que domina la pelota sobre la extrema derecha. Siempre Maradona. Está con Cuchupo. Hay foul contra Maradona. Y foul sobre Cuchupo cometido por Novas. Y el árbitro que le muestra tarjeta amarilla al número 8, Matau. Tiro libre favorable a la selección argentina desde la punta derecha. Cuando estamos en los 21 minutos y medio. El tiro libre que se tiene que hacer por Burruchaga desde la punta derecha. Está Maradona, Brown, Batista, Ruggeri y Valdano metidos en el área. También Enrique. 6 jugadores. Viene el centro. Batista. ¡No! ¡El Tata! ¡Grande Tata! ¡Gol! ¡Gol! Argentino, Brown, grande Tata, José Luis Brown, el que viene del pueblo del hombre más humilde de toda Argentina, el que viene de ranchos, entró a cabecear entre los ranchos alemanes, mandó la pelota cruzada, cuando yo lo veía entrar por atrás a la pista, y José Luis Brown de cabeza, ante el centro perfecto de Jorge Burruchaga, convierte el primer gol de Argentina, justamente cuando Argentina empezaba a jugar en su mejor nivel, el puño arriba y Argentina buscando por todas el título de campeón del mundo. Hasta ahí el relato inigualable de Víctor Hugo Morales. ¿Qué más decir? Será hasta mañana.